Juliana, empezamos a las 5 en punto, ¿verdad? De acuerdo. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al webinar Orientaciones para el acompañamiento tutorial en educación no presencial, organizado por la Facultad de Educación y el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Luisa Cañas y soy docente de la Facultad de Educación. También soy exalumna de la universidad. Antes de presentar al especialista que nos acompañará este jueves, es preciso comentarles que a lo largo del webinar pueden dejar sus consultas o preguntas en el chat del propio Zoom para que la especialista pueda responderlas o contestarlas al finalizar su exposición. También pueden dejar sus comentarios y sus consultas a través de el YouTube. Este webinar está a cargo de la especialista magíster Juliana Galino. Ella es magíster en psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es especialista del área educativa en temas de tutoría y orientación del educando y familia. Es directora ejecutiva de la asociación Cometa, Compromiso desde la Infancia y la Adolescencia, y cuenta con una especialización en proyectos educativos y cultura de paz por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del Grupo de Investigación Adicciones y Conductas de Riesgo del Departamento de Psicología en la misma casa de estudio. Juliana, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que se han conectado. He preparado este tema con mucho cariño, es un tema que me apasiona porque lo vengo trabajando hace años, así que espero que sea de utilidad para todas las personas que se han conectado hoy día. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que he diseñado para hoy.
¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con el tema. Tengo un reto hoy día que es hablarles justamente de lo que es el acompañamiento al alumno justo en esa época en que es tan difícil el tema de comunicación, ¿no? De un momento a otro nosotros nos hemos visto privados del contacto físico, del contacto presencial, de los alumnos en clase, y eso ha supuesto un cambio bastante drástico de las estrategias. En principio, las estrategias a través de las cuales nosotros diseñamos los contenidos del curso, los impartimos, pero en lo que me quiero concentrar hoy también es en la dificultad o el reto que ha supuesto este cambio en la comunicación con el alumno, que es básico cuando hablamos de un proceso de orientación o de tutoría. Vamos a iniciar entonces haciendo una pequeña reflexión precisamente sobre lo que implica la tutoría. Probablemente esto sea demasiado obvio, pero la mayoría de nosotros venimos trabajando tutoría hace muchos años, por lo tanto es un término que nos es sumamente familiar, sumamente conocido. Sabemos que la tutoría es la labor de orientación y acompañamiento que hace el docente al grupo de estudiantes. En algunos casos la tutoría es básicamente grupal, es decir, se reduce a la hora de tutoría que se tiene dentro de la programación de clases de la semana, pero también se puede hacer tutoría individual. Incluso también existe la tutoría a las familias, que en algunos casos es compartida con el departamento psicológico, psicopedagógico del colegio, o en otros casos está a cargo del propio equipo docente. Eso depende mucho de cómo esté organizado el colegio, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante recordar al inicio de esta presentación son las áreas de la tutoría que trabajamos. Cuando retomamos esta lógica de trabajar tutoría dentro de las escuelas, un poco la idea era qué temas abordar, qué áreas elegir justamente para este espacio. La tutoría puede ser académica, es decir, puede ser un acompañamiento que le damos al estudiante para asegurarnos de que vaya bien en las notas, en el aprovechamiento, en los cursos, que no se atrase, poder tener la oportunidad de identificar de repente algún problema de aprendizaje oportunamente para corregirlo, para hacer una intervención. También podemos trabajar la tutoría a nivel del ámbito del desarrollo emocional, sobre todo teniendo en cuenta las etapas de vida, si hablamos de niños pequeños, niños que están entrando a la pubertad, adolescentes, adolescentes que están terminando el colegio, es decir, cada etapa de vida tiene una particularidad desde el punto de vista del ámbito socioemocional, y eso también es un área que solemos trabajar dentro de la tutoría, ¿no? Hablamos de tutoría en el ámbito del desarrollo personal, también hablamos de la salud, aprender a cuidarnos, alimentarnos correctamente, tener adecuados hábitos de higiene, que hoy en día son tan importantes. Y también tenemos un enfoque de tutoría desde la prevención, ¿no? Es decir, cómo estos espacios de acompañamiento nos sirven para enfocarnos en situaciones de riesgo, conductas de riesgo, factores de riesgo, y poder trabajar en ellos para evitar, por ejemplo, que los niños o los adolescentes incurran en conductas desadaptativas, como puede ser la violencia, o de repente se inicien en el consumo de drogas, o quizás prevenir también conductas de riesgo a nivel de comportamiento sexual para evitar embarazos a temprana edad, etc. Yo recuerdo mucho las primeras guías de tutoría que trabajó el Ministerio de Educación, nos hablaban de una gran variedad de áreas que el tutor tenía que trabajar. Prácticamente se le pedía al tutor abordar, si mal no recuerdo, unas 7 áreas que enfocaban lo que era el desarrollo integral del niño y del adolescente. Y realmente la tutoría se convertía en una labor bastante, digamos, no solo de bastante responsabilidad, sino un reto muy grande para el docente, ¿no? Entonces, teniendo en claro que esto es la tutoría, recordando en realidad, porque todos más o menos ya lo hemos visto antes, otra cosa que me gustaría reflexionar con ustedes es un poco lo que implica el rol de la escuela, teniendo en cuenta este aspecto de desarrollo socioemocional también. Ya desde hace más de una década se vienen haciendo estudios a nivel local en nuestro país. Por ejemplo, en el año 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio muy interesante que se formuló como pregunta: ¿qué requería el peruano del siglo XXI
para integrarse exitosamente a la fuerza laboral, ¿no? Es decir, este estudio lo que buscaba era saber si nosotros en 20 años vamos a tener a los niños que hoy están en el colegio como parte de la PEA, ¿no? La población económicamente activa, insertados en un puesto de trabajo, generando recursos, iniciando un emprendimiento, un negocio, etcétera. ¿Qué es lo que necesita este niño hoy que está en el colegio? Bueno, estamos hablando del 2011, que fue el estudio del Banco Mundial, ¿no? La pregunta que se formuló este estudio fue, ¿qué necesita un niño en este momento para que en 20 años, que sea un adulto y se integre a la fuerza productiva, tenga éxito? Y este estudio concluyó, como lo han hecho algunos otros posteriormente, que para que realmente un niño, al convertirse en adulto, tenga éxito al insertarse laboralmente, es tener desarrollado en igual proporción sus habilidades cognitivas y sus habilidades socioemocionales. Las habilidades cognitivas son las que trabajamos tradicionalmente en la escuela. Tiene que ver, por ejemplo, con nuestra capacidad de atención, ¿no? Concentrarnos en la tarea para poder aprender bien las materias, para poder generar nuevos aprendizajes con relativa facilidad, nuestra capacidad de memoria que nos ayuda a fijar la información, la lectoescritura, que es básico, ¿no? Ser buenos lectores, saber escribir correctamente, comprender textos, porque no solamente se trata de leer y escribir, sino también de comprender lo que nosotros leemos, tener habilidades de cálculo, de razonamiento matemático, pensamiento crítico. Todo esto constituye, entre otras, las principales habilidades cognitivas que un niño debe trabajar y debe desarrollar a lo largo de toda su, digamos, vida escolar, de manera que cuando sea adulto, estas habilidades le van a permitir orientarse profesionalmente o técnicamente, conseguir un trabajo o generar uno, ser exitoso desde el punto de vista laboral, pero también personal. A la par de estas habilidades, existen lo que nosotros llamamos habilidades socioemocionales, que tienen que ver con la capacidad de tener un adecuado autoconcepto, es decir, no solamente yo debo ser bueno en algo, sino debo creer que soy buena en algo. Muchas veces, cuando nosotros iniciamos una actividad laboral, o incluso probablemente cuando iniciamos una carrera, o cuando, por ejemplo, postulamos a la universidad o a algún instituto, muchos chicos fracasan en el intento o logran ingresar, pero luego al primer, segundo, tercer semestre de estudio desisten. ¿Por qué razón? A veces porque no se conocen lo suficiente, no tienen una idea clara de cuáles son sus habilidades, sus recursos, sus limitaciones. Todo esto forma parte del autoconcepto. Y entonces eso hace que perdamos tiempo, fracasemos en algunas iniciativas que emprendemos. Y el conocernos bien con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, es una habilidad socioemocional. Además de eso, también unido al autoconcepto va el criterio de la autorregulación. La autorregulación tiene que ver cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, ¿no? Sobre todo en esta época de aislamiento social, creo que se está poniendo más en relevancia este tema del manejo de la autorregulación, porque a raíz de que estamos aislados en casa y que hemos dejado de ir al colegio, en algunos casos a trabajar, o estamos modificando nuestras estrategias laborales, vienen sensaciones de frustración, ansiedad, rabia. Imagínense ustedes una persona que ha perdido el trabajo, por ejemplo, o alguien que tiene que trabajar en casa y tiene a 2, 3 niños en casa que están todo el tiempo demandando atención. Entonces, estas sensaciones generan emociones que nosotros debemos regular y gestionar. La perseverancia, por ejemplo. Los empresarios hoy en día se quejan mucho de que los empleados más jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes que emplean, suelen ser los famosos millennials, chicos y chicas que se cansan muy rápido, se aburren muy rápido de las tareas, cambian rápidamente de una actividad a otra, ingresan a una actividad laboral no pensando en quedarse mucho tiempo en ella, y no precisamente por un tema económico, sino porque sienten que así como los celulares son renovables cada cierto tiempo, como los equipos de cómputo tienen nuevas versiones, nuevas generaciones y cada cierto tiempo hay que actualizarlo,
Las relaciones humanas también hay que actualizarlas, o las relaciones laborales. Y hay muchas quejas de parte de los empresarios con respecto a la poca perseverancia que existe en los empleados más jóvenes. Otra de las habilidades socioemocionales que son importantes es la comunicación asertiva, cómo decimos las cosas, sin lastimar a las personas, pero tampoco sin quedarnos callados, sino sabiendo expresar nuestra opinión, la capacidad de empatía, ser sensible a la opinión y al sentimiento del otro, la autogestión, cómo manejamos nuestro tiempo, cómo planificamos, cómo nos organizamos, sobre todo ahora que estamos en casa y que tenemos el trabajo en casa, la escuela en casa, el lugar de descanso en casa, todo junto, cómo nosotros hacemos una correcta autogestión del tiempo, de los espacios, en la medida de lo posible. Sabemos que a veces las casas son pequeñas y esto de generar espacios es complicado. Y además hay una habilidad importante que también ha cobrado relevancia hoy en día, que es el manejo del estrés. ¿Por qué menciono estas como las principales? No son las únicas, hay otras más que podríamos mencionar. Porque dentro del espacio de lo que es el acompañamiento al alumno, las evidencias, ¿qué nos dicen? Las evidencias hace más de una década nos están diciendo, tan importantes son las habilidades cognitivas en el marco de la escuela como las habilidades socioemocionales. Literalmente, el 50% del trabajo debe ser cognitivo y el 50% del trabajo debe ser socioemocional. Tan importante es que el niño aprenda a analizar un problema, a resolver una operación matemática, a interpretar un texto, como el hecho de que no se frustre con eso o que aprenda a manejar la frustración del aprendizaje, que tenga perseverancia para poder lograr la meta, que se comunique correctamente con sus compañeros cuando es un trabajo de grupo, o que se comunique correctamente con el docente que representa la autoridad en el aula, que sea empático y no recurra a conductas como, por ejemplo, la violencia entre compañeros, que tenga adecuados hábitos de estudio, que gestione correctamente su tiempo. Es decir, todo eso es un paquete que es igualmente importante y debe ser parte de. La reflexión que acá podemos hacer entonces es qué tanto este porcentaje recomendado por los estudios, recomendado por la experiencia y sobre todo por las evidencias, se está cumpliendo. Es decir, qué tanto la mitad del trabajo es académico, está orientado a lo cognitivo, y qué tanto la otra mitad del trabajo en la escuela está orientado hacia lo socioemocional. O todavía estamos en un desbalance donde mayormente le prestamos atención a lo cognitivo y dejamos un poquito abandonado los aspectos socioemocionales, probablemente porque sentimos, y lo he escuchado muchas veces, que eso no es tarea del docente, porque el docente está ahí para impartir información, para generar conocimiento, pero no para involucrarse en el mundo socioemocional del alumno. Lo cierto es que si no trabajamos estas dos cosas de la mano, vamos a lograr, o mejor dicho, no vamos a lograr que haya ese desarrollo integral, completo que estamos buscando, donde de acá a unos años, cuando este estudiante o esta estudiante salga a elaborar un currículum, a tener una entrevista de trabajo, o quizás a consolidar una pareja, a formar una familia, necesita todo lo que estamos viendo acá. No solamente lo cognitivo, sino también lo socioemocional. Ambos van de la mano, ambos son importantes, no podemos dejar uno por el otro. Ok, entonces, ¿por qué les hago esta reflexión y por qué me he detenido acá? Y me ha parecido importante hacerlo. Porque si hasta estas alturas de mi presentación estamos de acuerdo, o ustedes están de acuerdo conmigo, en que estas habilidades son importantes, de que tienen un peso muy parecido en la dinámica de trabajo con el adolescente, con el niño, si les parece o están de acuerdo que la escuela tiene que comprometerse a trabajar todo esto como un paquete integral de habilidades, significa entonces que hoy en día, que estamos ya algunos meses en educación no presencial,
¿qué es lo que estamos nosotros, qué hemos convertido nosotros de lo presencial a lo no presencial? ¿Solo lo cognitivo? ¿O también hemos intentado diseñar estrategias para lo socioemocional? Lo cierto es que no hemos estado preparados para esto. Las estrategias que estamos utilizando las hemos trabajado en el camino. Todos estábamos programados para hacer clases presenciales hasta fin de año y de pronto de un día para otro, muy, muy rápido, nos han dicho, ya no, esto ya no puede ser así, ahora tienes que hacerlo de una manera distinta y tenemos que ver con qué otros recursos contamos para adecuar los contenidos del curso, las estrategias, los proyectos que teníamos para hacer, todo. Entonces hemos tenido que trabajar muy rápido, hemos tenido que ser muy creativos para convertir la escuela en algo, en una experiencia no presencial. Ya han pasado algún tiempo que estamos en esta práctica y lo que yo quisiera que empecemos a pensar ahorita es qué tanto esta transición que hemos hecho desde el punto de vista de la orientación al alumno está cubriendo con todo lo que acabo de comentar, con todo lo que es la atención integral que implica aspectos cognitivos y socioemocionales, o nos estamos focalizando solo en lo cognitivo, o nos parece que es viable adaptar uno y no lo otro, que es un poquito la reflexión a la cual vamos a aterrizar hoy día. Lo cierto es que al no haber interacción física entre docentes y alumnos, al haber tenido que reestructurar tiempos, espacios, recursos, la dinámica ha cambiado, ¿no? La dinámica no solamente del docente con el alumno o con los alumnos, sino la dinámica de la escuela con la familia. Porque antes teníamos a los papás comunicados quizás a través de un cuaderno de control, una agenda diaria, reuniones periódicas con los papás, sobre todo para la entrega de libretas, informes académicos de avance, reuniones de padres de familia, alguna entrevista con el tutor durante el año, durante el bimestre, trimestre, en fin. Pero hoy en día tenemos a la escuela, o sea, nuestra aula está en la casa del alumno y por lo tanto la dinámica familia-escuela ha variado drásticamente. Esta nueva coyuntura, este nuevo entorno supone que nosotros entendamos que cuando estamos dando clases tenemos a los papás ahí. Quizás más cerca o menos cerca, dependiendo el alumno. Si hablamos, por ejemplo, de niños muy pequeñitos, el papá tiene que estar incluso sentado con el niño frente al computador, si en caso las clases fueran a través de la computadora, o quizás con el niño frente al televisor o frente a una radio, porque el niño es pequeño y necesita esa dirección del adulto que está a cargo. Si estamos hablando de niños un poquito más grandes o adolescentes, probablemente la presencia física del papá o la mamá no sea tan en tiempo real durante el periodo de clase, pero los papás están ahí en el espacio de la casa mientras el niño o el adolescente está asistiendo a sus clases, está haciendo la tarea, más que cuando lo hacía antes, que el niño se iba al colegio varias horas y luego retornaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta nueva dinámica? En esta nueva dinámica nosotros estamos perdiendo algunas cosas importantes en términos de acompañamiento socioemocional porque no tenemos al niño ni al adolescente al frente. Hay dos autores que quienes estén interesados en estos, yo les sugiero que revisen sus textos. Estoy poniendo acá a Václavic y a Mehrabian, que son dos autores que hablan mucho del tema comunicacional y nos dejan algunas lecciones interesantes con respecto a lo que es la comunicación humana. Uno de los primeros postulados o axiomas de la comunicación humana que propone Václavic nos dice que todo es comunicación. En otras palabras, el ser humano tiene a la comunicación como algo inherente. Nadie puede no comunicarse. Estamos comunicándonos todo el tiempo, incluso cuando creemos que no nos estamos comunicando. Si yo me molesto con alguien y no le hablo, estoy comunicándole algo. Le estoy diciendo, estoy molesta, no quiero hablar contigo, porque mi silencio le está transmitiendo un mensaje.
Entonces, hasta cuando nosotros creemos que no nos estamos comunicando, nos estamos comunicando. Este es el primer axioma de la comunicación humana. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, ahora que muchos profesores están dando clases a través de, de un sistema virtual a través de la computadora, por ejemplo, muchos no están viendo a sus alumnos, porque incluso hay chicos que no conectan sus cámaras, ¿no? Es como yo en estos momentos, estoy hablando a mi computadora, estoy hablándole a la pantalla de mi laptop porque no estoy viendo a ninguno de ustedes que está conectado. Es un poco extraña esta situación porque estoy hablando aparentemente sola, mirando a una máquina, no hay interacción humana y estoy intentando comunicar. Es una dinámica completamente distinta. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de comunicación es que existen como dos canales paralelos cuando nosotros nos comunicamos con los demás. A uno le llamamos el canal verbal y al otro el canal analógico. Perdón, el canal digital, ahí hay un error, es el canal digital y el canal analógico. ¿Qué sucede en este caso? Yo me estoy comunicando con ustedes a través del lenguaje, estoy hablando en un idioma determinado y todas las personas que entienden el idioma castellano me están entendiendo lo que estoy diciendo, porque estoy usando un código común. Podría hacer algunas señas incluso, de repente, si alguien me hace una pregunta y yo levanto mi dedito, estoy afirmando, ¿no?, que es correcto, estoy haciendo un gesto de afirmación, es un código que todos entendemos. Pero a la par de esta comunicación digital en un código común entre emisor y receptor, hay todo un mundo analógico que tiene que ver con componentes no verbales necesariamente. El tono de la voz, los gestos del rostro, el lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con una persona que vemos que no nos contacta visualmente, sentimos que no nos está prestando atención, aunque nos diga que nos está prestando atención, este componente no verbal nos puede dar un indicador de que quizás no me está prestando la suficiente atención o dudo de que sea como me lo está indicando. Cuando nosotros tenemos comunicación o educación no presencial, nos perdemos de todo este componente analógico, más aún si las clases son a través de un video o a través, por ejemplo, de la televisión o una radio, donde no tengo una retroalimentación de mi receptor y la persona que me esté escuchando probablemente tampoco me vea, ¿no? Si es a través de una cámara, como en este caso, por lo menos algo ustedes me ven. Pero si fuera una comunicación solo verbal, donde ustedes solo escuchan mi voz y no ven mi rostro, entonces no sabrían, se perderían, digamos, parte de la comunicación, todo ese componente analógico de la interacción. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque si bien hay algo de controversia con respecto a qué peso tiene el componente digital y el analógico en una conversación o en una interacción entre dos o más personas, lo cierto es que la mayoría de investigaciones apuntan a que lo analógico suele ser, digamos, un componente más grande de la interacción. Es decir, a veces nosotros sentimos que porque hablamos ya estamos llegando bien con nuestro mensaje. Y en realidad el mensaje va a llegar bien, cuando digo bien es de acuerdo a lo que yo quiero compartir, no tanto por las cosas que digo, sino por cómo lo digo. Es decir, cuando alguien me escucha, también ve mi rostro, hace contacto visual, ve los gestos, ve todo mi lenguaje corporal, incluso ve el tono de voz que utilizo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, imagínense ustedes que alguien llega a su casa, bueno, ahora no se puede, no podemos visitarlos, pero digamos que en un futuro cercano llega una visita a casa, ustedes la hacen pasar y le dicen, siéntate, ¿no? Entonces, ese tono de voz es una invitación a que la persona tome asiento para conversar con ustedes. ¿Qué pasaría si esta palabra, siéntate, se la dicen a su hijo que se está portando mal porque está corriendo por todos lados y no se sienta a hacer las tareas? Entonces, ustedes ven al niño, lo ven fijamente a los ojos, el niño no hace caso y ustedes le dicen, siéntate. ¿Okay? Es la misma palabra con un tono de voz distinto, con gestos diferentes y por lo tanto el contenido
y la relación que se establece entre estas dos personas que están interactuando es completamente distinto. En un caso son dos personas que están en una relación horizontal, simétrica, donde una le indica a la otra cordialmente que tome asiento para conversar, y en la otra es una relación de autoridad, donde alguien le está dando una indicación a otra persona que debe obedecer, en este caso el niño, ¿no? Entonces miren ustedes cómo, utilizando el mismo lenguaje, la misma palabra, son dos ideas, o sea, dos significados distintos, porque tiene que ver con la forma como se lo decimos, el tono de voz que usamos, la manera como miramos a la persona, los gestos que acompañan esta palabra, y todo ese componente muchas veces se pierde cuando nosotros no interactuamos presencialmente con el otro. Entonces, es una información, es parte de la información que perdemos, y que por lo tanto hace que sea mucho más difícil entender lo que puede estar pensando el otro, ser empático con lo que siente, con lo que piensa, con la manera como se comporta. Y esto es un reto que considero importante en términos del acompañamiento que hacemos a la luz. Miren, por ejemplo, esta foto. Si todos están mirando atentamente esta foto, no hay ningún texto, no hay ninguna leyenda que nos diga qué está pasando aquí, ¿correcto? ¿Podríamos inferir qué está pasando aquí? Podríamos, a ver, yo sé que no puedo interactuar con ustedes en este momento, pero acá aparentemente estamos frente a puede ser una profesora, puede ser una mamá, en este caso es una persona adulta con dos niños. ¿Les parece a ustedes que les está diciendo algo agradable a los niños? ¿O diera más la impresión que los está resondrando, ¿no? Les está llamando la atención? ¿Cuál es la actitud de los niños uno con relación al otro? ¿Están cooperando? ¿Están contentos el uno con el otro? ¿O más bien están en una actitud de resistencia porque están dándose la espalda, están con los brazos cruzados, aparentemente están molestos? Da la impresión de que ha habido alguna pelea, alguna discusión entre ellos, y este adulto está tratando de llamar la atención de alguna forma de lo que han hecho. Además, estratégicamente, como ustedes habrán dado cuenta, este adulto se ha agachado para estar a la altura de los niños y poder tener una comunicación más cercana y más cálida, probablemente porque la llamada de atención la está tratando de hacer de una manera, valga la redundancia, cálida, para que los niños entiendan mejor el mensaje, ¿no? Miren todo lo que nos transmite una imagen y no tenemos absolutamente ninguna leyenda. Puede ser que también nos equivoquemos, es lo que nos está transmitiendo el componente no verbal de esta imagen. Pero esto es para que nos demos cuenta que todo lo que no decimos también comunica, porque como comenté hace un momento, todo es comunicación, ¿no? Veamos rápidamente un par de figuras más. Acá tenemos tres niños, acá aparentemente ya la actitud es un poquito más cordial, están sonriendo, se están mirando entre ellos, uno de ellos está en el centro tocando el hombro de los demás, hay cercanía, hay afecto, probablemente son amigos, están en un momento divertido. Son cosas que podemos inferir con relativa facilidad solamente enfocándonos en los componentes no verbales. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en esta última foto que quiero compartir con ustedes? Acá hay dos niños, pero dos niños que no están en la misma actitud, ¿no? Uno parece contento, pareciera que la está pasando bien, y el otro no tanto. Quizás está con sueño, quizás está cansado o molesto, o quizás simplemente está fastidiado por lo que le está diciendo el compañero y está en una actitud de no quiero escucharte. Lo cierto es que el clima emocional o de alguna manera el estado emocional de cada niño no es el mismo, como en el caso anterior donde los tres niños parecían que estaban muy contentos. En este caso se marca la diferencia entre uno y otro personaje de la foto, ¿verdad? Bueno, ¿a qué debemos prestar atención entonces para la tutoría en espacios no presenciales? Ya sabemos lo que es la tutoría, lo hemos recordado hace un momento. Yo les he comentado lo que nos dicen las evidencias, y las evidencias nos dicen debemos prestar con igual importancia
atención a las habilidades cognitivas y a los aspectos socioemocionales del desarrollo de los niños y adolescentes dentro de los espacios de la escuela y la familia. Y la tutoría ha sido por mucho tiempo el espacio privilegiado para trabajar muchos de los componentes socioemocionales que probablemente se dejan un poco relegados o no son tan relevantes en otras áreas o en otras materias. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo en estos momentos educación en espacios no presenciales y tutoría en espacios no presenciales, deberíamos, además de lo cognitivo, que estoy segura que en otros webinars ya han hablado mucho de cómo hacer en esos espacios no presenciales contenidos cognitivos para el alumno, ¿cómo trabajamos estos contenidos socioemocionales en una educación no presencial? Si no los vemos, si probablemente interactuamos poco con ellos, si no hay contacto físico, si no podemos tener toda esta lectura no verbal, ¿cómo hacemos? Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, recordemos algunas de las habilidades socioemocionales que les mencioné hace un momento. El autoconcepto. El autoconcepto es básico en el niño y en el adolescente. ¿Podemos nosotros en espacios no presenciales ayudar o acompañar para que el niño, el adolescente, desarrolle un adecuado autoconcepto? Cuando nosotros hacemos clases con ellos o les mandamos una tarea por correo, por WhatsApp, por cualquiera de las herramientas que nosotros utilicemos, en algún momento en las tareas que nosotros les encomendamos o en las conversaciones que podemos tener en clases virtuales como esta, promovemos algún ejercicio, alguna dinámica, algún espacio donde ellos nos hablen, por ejemplo, de cómo están sintiendo que están mejorando en los estudios, si sienten que están avanzando, si sienten que es difícil o es fácil para ellos lo que se les está impartiendo, cómo se sienten con respecto a las tareas, a la clase misma, al hecho de hacer clases desde su dormitorio, desde la cocina de su casa, desde su celular, por ejemplo. Eh, les estamos ayudando a autorregular las emociones. Piensen ustedes, los adultos de una manera u otra hemos podido, aunque sea salir de vez en cuando con el pretexto de hacer compras, por ejemplo. Algunos adultos han preferido no salir y confinarse todo este tiempo en casa voluntariamente. Y bueno, los adultos mayores con mucho más cuidado también han tenido que quedarse. Pero los niños no han podido salir hasta hace muy poco. Y en algunos distritos todavía no están saliendo porque no hay la autorización para que el niño salga a la calle. ¿Cómo les afecta eso emocionalmente? Hay miedo de contagio, hay restricciones de salida, el niño necesita espacio para recreación, quizás tiene una casa muy pequeña, el niño necesita socializar. Entonces, está consciente de las emociones que está experimentando, entiende lo que es estar frustrado, entiende lo que es estar molesto, entiende lo que es tener miedo, por ejemplo. Hemos trabajado con ellos sobre eso, hemos generado algún ejercicio, alguna tarea, hemos incluido como parte de la clase, de la conversación, algo que nos ayude a saber cómo están. ¿Les estamos permitiendo hablar de lo que sienten o solamente nos estamos limitando a que hablen de la tarea, ¿no? De la información que les pedimos recopilar, de los ejercicios que les pedimos desarrollar? ¿Cómo estamos manejando esto? También es importante el tema de las relaciones interpersonales, sobre todo en los adolescentes. Si nosotros recordamos, en psicología del desarrollo se nos enseñó siempre, y lo hemos vivido en carne propia porque todos hemos sido adolescentes, para un adolescente la referencia del grupo de pares es sumamente importante. ¿Cuál es la relación que tienen con el grupo de pares hoy en día los adolescentes? Es una relación 100% a distancia, a través de las redes. A los millennials y a los centennials se les acusa mucho de estar pegados a las redes, pero hoy en día no les queda alternativa. Entonces, ¿cómo están manejando esto de la socialización entre pares cuando están en casa todo el tiempo? ¿Cómo están gestionando su tiempo, sus horarios, sus hábitos? ¿Cómo manejan sus hábitos de trabajo?
el estrés, el famoso multitask de los chicos, ¿no? Quieren hacer todo a la vez, están haciendo más de 3 o 4 actividades, y se engañan a sí mismos sintiendo que pueden hacer esto, cuando en realidad es desenfocar la atención en una tarea por pretender hacer varias cosas a la vez, lo cual, cognitivamente hablando, no es posible, salvo que una actividad sea de muy baja complejidad versus una actividad de más alta complejidad. Es decir, yo puedo estar de repente manejando y escuchando música, porque son actividades de diferente complejidad, pero no puedo estar manejando y redactando un texto, por ejemplo, porque necesito pensar, ordenar ideas, y necesito estar atento a la actividad que estoy haciendo al volante. Entonces, todo esto lo estamos incluyendo en el trabajo de tutoría. Sí, gracias. Todo esto lo estamos incluyendo en el trabajo de tutoría, sería algo que tendríamos que preguntar. Lo que sí sabemos es que se han incrementado en niños y adolescentes emociones negativas, miedo, frustración, indignación, ansiedad, depresión, estrés, menos comunicación interpersonal, menos satisfacción y bienestar, conductas desadaptativas, preocupación excesiva por la salud. Y todo esto obviamente afecta el pensamiento y afecta el rendimiento en la escuela. Bien, el tiempo es corto, hay muchísimas cosas que hablar sobre esto. Esperaría con las preguntas de repente profundizar un poquito más. Quiero cerrar con algunas consideraciones o recomendaciones finales que me parecieron importantes traerlas hacia el final de la presentación, que nos pueden servir de repente como unos pequeños tips que nosotros podemos ir poco a poco implementando en nuestra práctica diaria. Si aún en realidad nosotros no vamos a poder evidenciar el verdadero impacto de la emergencia sanitaria en la salud mental de las familias. Todavía estamos viendo qué va a pasar, porque estamos en plena emergencia sanitaria y aún no sabemos las consecuencias reales. ¿De qué van a depender, de qué va a depender este impacto? De las características individuales, ¿no? Si soy una persona extrovertida, introvertida, más arriesgada, menos arriesgada, cómo yo manejo mi temperamento, mis características personales, características de la cultura, el contexto donde vivo, las redes sociales que tenga de apoyo, mi papá, mi mamá, mi familia extensa, mis amigos, las autoridades locales, etc. Debemos hablar, eso es bien importante, debemos hablar con los niños y con los adolescentes de lo que está pasando. Debemos hacerlo adaptando el lenguaje y el mensaje a su edad. Debemos absorber sus dudas. Debemos conversar de lo que sucede y no engañarlos ni esconder información. Debemos tratar de mantener nuestra vida habitual, obviamente con los requisitos de seguridad que nos exige la emergencia sanitaria, es decir, levantarnos a una misma hora, almorzar a una misma hora, no estar con pijama todo el día, ¿no? Durante el día estar con ropa de vestir, la pijama es para la noche para dormir, cosas que a veces hemos perdido la perspectiva porque estamos en casa todo el tiempo. Establecer una rutina que incluya ocio y ejercicios. No podemos mezclar todo. El tiempo de estudio es el tiempo de estudio, el tiempo de ocio es el tiempo de ocio, y el tiempo de ejercicios también hay que incluir. Y estos espacios de ocio debe ser un ocio productivo. Hablar de cosas que nos generan ansiedad, hablar de las emociones, hablar de lo que nos da miedo con personas de confianza, y quizás, para cerrar, el último mensaje. No hay que tener miedo de pedir ayuda cuando nosotros sentimos que lo necesitamos. Las redes de apoyo hoy en día son muy importantes. Así como hay webinars para profesionales, también hay para padres. Muchas de las personas que nos están escuchando, tal vez a partir de ahora se motiven y compartan sus conocimientos y hagan algunos webinars también para papás, para gente que está en casa con niños y que no sabe cómo manejar esta situación, y puede también dar algunas ideas para ayudar a que las familias manejen mejor esta situación de aislamiento y de trabajo no presencial. Bien, me quedo aquí porque el tiempo ha avanzado súper rápido. Gracias por la atención y bueno, dispuesta a las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, Juliana, por la presentación. Maestros, ahora es el momento de compartir las preguntas que se han comunicado por el chat y Juliana podrá dar respuesta a estas interrogantes. Voy a irle mencionando algunas porque la verdad es que son bastantes las preguntas que nos están realizando. A ver, voy leyendo cada una y va respondiendo, ¿o prefieres que te lea varias a la vez? A ver si de repente leemos varias a la vez para poder dar A una ver, idea. vamos a leer 3 a la vez, ¿de acuerdo? Ok.
Entonces, ¿cómo se brindaría soporte emocional a nuestros estudiantes cuando se inicie un diálogo para retroalimentar sus aprendizajes? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué hacer con un estudiante rebelde, lo cual le afectó esta pandemia? Otra pregunta es, los alumnos, la mayoría no encienden sus cámaras. ¿Cómo, cómo llegar a ese punto, ya que algunos dicen que no tienen cámara? Dentro de las clases, ¿debe ser de carácter obligatorio? Okay. ¿Hasta ahí o Ok, a ver, sí. hasta ahí? De Brevemente, acuerdo. algunos comentarios. Me parecen súper interesantes las preguntas. Primero, con respecto al tema emocional, siempre lo más inteligente va a ser la prevención, es decir, no debemos esperar nosotros identificar manifestaciones de molestia, de incomodidad, anticiparnos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos iniciando una clase y estamos interactuando con el alumno, una de las cosas que podemos decirle, bueno, ¿y cómo te has sentido con respecto a la tarea? ¿Te ha parecido fácil, difícil, te ha gustado, no te ha gustado? ¿Te ha resultado cómodo hacerlo? Es decir, no tenemos que tener miedo de hablar de las emociones. Una de las cosas probablemente que a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo porque tampoco nos las enseñaron de niños, es hablar de las emociones. Pongan ustedes en práctica eso. Pregúntenle a una persona adulta, por ejemplo, ¿qué sientes con respecto al COVID, ¿no? A la situación? Lo primero que va a decir un adulto es, bueno, yo pienso que, a mí me parece que, es decir, cuando nosotros preguntamos sobre emociones, la gente nos responde sobre pensamientos. ¿Y cómo te sientes con respecto a estar encerrado en casa? Bueno, yo creo que, o sea, creo, pienso, son ideas, son pensamientos. Otra cosa muy diferente es que la persona te diga, me siento terrible, ¿no? ¿Verdad? Estoy frustrada, estoy ansiosa, estoy estresada. Si lo decimos, genial, porque significa que no tenemos miedo a gestionar las emociones. Pero si cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo te sientes tú con respecto a? Y la persona te dice, yo creo que, yo pienso que, significa que automáticamente está racionalizando y no se está conectando con la emoción que está vinculada a la experiencia. Y eso le pasa a los niños también. Entonces, tenemos que enseñarles a hablar de las emociones. Ojo, no podemos enseñarle a un niño a hablar de emociones si nosotros como adultos no lo hacemos, porque nadie enseña lo que no sabe. Entonces, primero tendríamos que ver cómo nosotros gestionamos nuestras propias emociones y para poder enseñarle a los niños. El tema de la rebeldía, primero habría que ver, o sea, de manera muy general, porque habría que ver el motivo de la rebeldía del niño. Puede ser un tema familiar, puede ser la reacción a un problema en la familia, podría ser la reacción a un tema del colegio. Hay niños que tienen problemas por dificultades para relacionarse con sus compañeros y generan rebeldía en la escuela porque no les gusta ir. Otros de repente la rebeldía está orientada más a un problema en casa y la manifestación del problema en casa es la rebeldía en el colegio. Entonces tendríamos que ver la razón de esa rebeldía, ¿no? Y lo de las cámaras. Bueno, ese es un tema bien interesante para mí. Yo lo he conversado esto con una amiga abogada, porque en realidad hay un tema ya no solo educativo, sino legal. Para mí lo natural, lo normal debería ser que si yo estoy interactuando en una clase tenga la cámara prendida. Para mí es lo más natural del mundo. Pero efectivamente, dos o tres abogados a los que he consultado alguna vez coinciden en decir de que pareciera ser que existe alguna, digamos, un componente normativo al cual nosotros nos podemos acoger para decir, por un tema de derecho a la intimidad o algo así, que no es mi campo, no domino, pero la idea es que yo podría tener la posibilidad de mantenerme con la cámara apagada. Eso dificulta el trabajo del maestro y la cosa es cómo ser más inteligentes que la norma para motivar al alumno a que prenda la cámara, de repente dándole incentivos, ¿no? No obligarlo a que lo haga, no molestarme porque no lo hace, asumirlo como algo natural, porque es más, de repente es cierto que algunos no tienen cámara, porque de repente es así. Algunos podrán ponerlo como pretexto, pero probablemente otros en realidad no lo tienen. Entonces, lo primero antes de juzgar sería estar seguros que estamos ante un acto de rebeldía o quizás me da vergüenza que vean mi casa. De repente me da vergüenza porque yo hago las clases quizás en un ambiente pequeño, donde se ve mi cama, donde se ve que mis paredes no están muy pulcras, no sé. Entonces, tenemos que ponernos en muchos supuestos y no juzgar de antemano que el niño o el adolescente lo están haciendo solo porque no quiere hacerlo, ¿no?
y motivarlos, darles incentivos, de repente retarlos de alguna manera para intentar que lo hagan. Pero no los podemos obligar definitivamente. Bien, continuamos entonces. Igual voy a leer 3 preguntas para ir respondiendo. ¿Cuán importante se convierte este aspecto analógico en una comunicación remota? Personalmente, lo estamos descuidando. Si cuando transmito mi clase no puedo encender mi cámara, ¿esto influye? ¿Puede afectar el desarrollo de la sesión de aprendizaje? Otra pregunta. Por lo cual, de los temas socioemocionales deberíamos empezar a dialogar con los padres que tienen hijos en edad preescolar, si ellos están afectados emocionalmente. Ok. Bueno, las dos primeras preguntas tienen mucha relación, ¿no? Lo analógico Sí. con relación al no tener la posibilidad de una cámara. Me imagino que en esta pregunta se refieren al docente, ¿no? Porque en la primera pregunta hacían referencia más al alumno que no se conectaba. Definitivamente, todo lo que nos reste canales de comunicación va a restar en el mensaje. Es decir, si yo no estoy frente a la persona y no puedo leerla toda, cuando digo leerla toda me refiero no solamente lo que me está diciendo, sino cómo me está mirando, cómo está gesticulando. Si no puedo ver todo eso, incluso a veces por temas de conexión, el tono de voz o las variaciones de la voz también se distorsionan un poco, que eso también es importante como componente no verbal. Entonces, al no tener esta presencia física, nos perdemos de todos estos componentes. ¿Se afecta la comunicación? Sí. No sé si les ha pasado, si los profesores que me están escuchando, que cuando ustedes terminan una clase virtual, terminan muy cansados. ¿Por qué? ¿Corrieron, hicieron ejercicio, levantaron pesas? No. ¿Cuál es el cansancio? Es un cansancio emocional, porque tienen que hacer el doble o el triple de esfuerzo para transmitir, para comunicar. Físicamente no es cansado porque están sentados probablemente, ¿no? Es digamos, físicamente hablando es una actividad de bajo impacto, pero mentalmente hablando se concentran tanto, tienen que asegurarse de que el mensaje llegue bien, lo poco que pueden ver al alumno, y si no lo ven porque están con la cámara apagada y la información les llega solo auditivamente, tienen que prestar atención al componente no verbal auditivo, el tono de la voz, la inflexión, la manera como dice las cosas. Terminamos súper cansados porque eso nos implica doble gasto de energía. ¿Por qué nos sentimos cansados después de una clase? Porque como nos resta todo el componente analógico, entonces es como escalar una montaña sin soga, sin todo lo que necesitamos para hacer la tarea un poquito más fácil, ¿no? Nos cuesta más trabajo. Y respecto al tema de qué habilidades trabajar, bueno, cuando hablamos de niños muy pequeños, autoconcepto y autorregulación son las básicas, ¿no? Los niños tienen que aprender a sentirse bien consigo mismos y aprender poco a poco a gestionar emociones. A los niños preescolares se afectan definitivamente, se afectan y se afectan además sus papás, porque si hay profesores de preescolar que nos están escuchando, los niños chiquitos no están solos frente a una computadora o frente a un televisor, tienen que estar con el papá, entonces la chamba es doble, porque no es como el papá que manda a su hijo de 15 años a que se conecte, sino es el papá del niño de 3 que lo tiene que tener sentado al costado, y a veces la clase es temprano, el papá entonces está con la pijama o tiene que ir a trabajar porque también teletrabaja, pero tiene que dedicar ese momento. Entonces, sí, efectivamente se afectan igual, así sean niños. Bien, vamos a realizar 3 preguntas más y creo que con eso vamos a tener que finalizar porque Ok, se acaba el tiempo. correcto. A ver, ¿hacia dónde enfocar nuestro objetivo real de evaluación remota? La siguiente pregunta. El tema es el acompañamiento. Entonces, ¿cómo acompañar en esta virtualidad? Tenemos que tener claridad en las recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Y la siguiente sería, ¿cómo acompañar a los más pequeños de inicial y a sus familias? Ya. Sí, bueno, con respecto a las recomendaciones, de repente por un tema de tiempo, lo que yo les pediría es, si esto queda, creo que va a quedar grabado, me parece, en el canal de Sí, la sí. facultad, para que lo puedan ver un poquito, retroceder un poquito y ver las recomendaciones que dimos al final.
El tema de la evaluación es bien interesante y creo que hasta ahora algunos colegios no lo tienen resuelto todavía, Exacto. porque es muy complicado que un profesor evalúe en de esta forma, ¿no? Mi sugerencia sería que reduzcamos la evaluación al mínimo y que solamente, digamos, si antes teníamos 20 criterios de evaluación para una materia, lo reduzcamos a la mínima expresión. No podemos pretender mucho en términos evaluativos, por lo menos durante este año. Lo que tendríamos es que concentrarnos en quizás 2 o 3, máximo 4 ítems, así 4 criterios que nosotros queramos trabajar a lo largo del año. Sé que esto es complicado porque a veces no es una decisión del profesor, a veces es una decisión de la dirección que te indica que tienes que hacer una evaluación determinada, pero lo real es que no es muy, digamos, las estrategias que utilizamos no nos da muchos recursos para poder evaluar. Reduzcamos entonces nuestras expectativas de evaluación. Y para cerrar, el tema de los niños de inicial. Miren, esto lo digo con conocimiento de causa porque tengo en casa a una hermana que es profesora de inicial y la veo dictar clases todos los días, a los niños de 3 años con sus papás al costado. Una de las recomendaciones que yo que yo le he dado y que le ha funcionado es, cuando ustedes hagan clase con los niños, hagan clases también para los papás. ¿Qué significa esto? Si ustedes cantan una canción, y ha pasado, ¿no? El papá luego dice, ay, pero ¿por qué tienen que cantar la canción? Porque el papá de repente la aburre. Bueno, entonces, las actividades que ustedes hagan con el niño, expliquen al papá por qué la están haciendo. Por ejemplo, si están trabajando con un tambor, explíquenle que eso es un ejercicio de discriminación auditiva, donde el niño, ustedes están ayudando a que el niño entrene para luego el tema de la pronunciación, o si es un ejercicio de recortes, es un ejercicio de psicomotricidad fina que luego le va a ayudar para que el niño pueda coger correctamente el lápiz. Es decir, ustedes lo saben, porque son docentes y lo han estudiado, pero el papá no. Para el papá es un jueguito de recorte, es un jueguito de música, es un jueguito de rasgado, de pintado, lo que sea. Para el papá el niño está jugando y la maestra está haciendo su clase para que el niño juegue. Pero si ustedes le dicen, ¿no? Conforme van trabajando con el niño, miren papitos, esto es para que el niño hable mejor, para que el niño escriba bien, para que luego desarrolle tal habilidad, el papá va a prestar más atención a la actividad porque le va a encontrar sentido. Algo que para el papá no tiene mucho sentido o tiene un sentido solamente lúdico, ustedes le dan un sentido al explicarle brevemente. No significa que le den una explicación, una cátedra de la actividad. Simplemente con eso estamos trabajando pronunciación. Esto es lenguaje. Entonces, ustedes orienten al papá que está conectado con el niño y díganle por qué están haciendo esa actividad. ¿Para qué le están haciendo? Diríjanse al adulto mientras le cantan al niño o mientras hacen la actividad con el niño, diríjanse al adulto para que el papá preste atención y diga, ah, ya, por eso es que hoy día estoy 20 minutos cortando, pintando, cantando. Entonces, de esa manera, el papá se engancha con la clase. O sea, lo capturan en el interés para que realmente colabore y no sienta que es una pérdida de tiempo que nosotros sabemos que definitivamente no lo es, pero los papás no tienen por qué saberlo porque no han sido entrenados para eso. Entonces, esa sería, creo, mi mejor recomendación, porque el papá más que nunca hoy día, papá, mamá, es aliado. Entonces ustedes tienen que ganárselo, no hay otra. ¿No? Si antes había que ganarlo a los papás cuando estaban una vez al mes que venían a vernos, ahora lo tenemos que ganar todos los días, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Esa sería una recomendación que le he visto poner en práctica y que funciona. Y bueno, queda todavía muchos temas por reflexión. Hay muchas cosas más que podríamos nosotros ir aprendiendo, pero ya creo que lo vamos a dejar para después. Bien. Muchas gracias, Juliana, por todas las respuestas que has emitido. Pido las disculpas del caso por no haber podido responder a todas las preguntas que han quedado pendientes, pero bueno, se nos acaba el tiempo y no tenemos más disponibilidad. Y lo que sí quiero es invitarlos a la próxima webinar de la incertidumbre a la resiliencia, herramientas para transitar los agitados tiempos del COVID-19. Estimados maestros, les agradecemos por acompañarnos. Espero que les sea de mucha utilidad esta charla que nos ha dado Juliana. Y por último, es importante también invitarlos a completar una breve encuesta sobre la experiencia que acabamos de tener con el tema que hemos trabajado con Juliana. Muchísimas gracias a todos y espero que
sea de utilidad lo que hemos trabajado. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.